Esta es Lilith, la mujer más sanguinaria y enigmática de las Sagradas Escrituras. Según las tradiciones y leyendas del judaísmo rabínico talmúdico, ella fue la primera esposa de Adán. Por muy increíble que parezca, el judaísmo ha creído durante miles de años en la existencia de Lilith. En cientos de escritos del judaísmo antiguo clásico, podemos encontrar en leyendas, mitos y enigmas la impresionante historia de Lilith, explicada y narrada por los rabinos más sobresalientes de la historia del pueblo de Israel. Explicaciones que nos han dejado en la Midrash judía, en el Talmud, en el libro del Zohar y en cientos de escritos. Y por muy aterrador que parezca, hasta nuestros días, millones de judíos de todo el mundo siguen sosteniendo y afirmando la existencia de Lilith como quien fuese la primera esposa de Adán. Quédese con nosotros para escuchar esta escalofriante y espeluznante leyenda de Lilith, la primera mujer de Adán. ¿Qué dice la Biblia? ¿En verdad existió Lilith? ¿Acaso nos han ocultado este profundo misterio de la antigüedad? ¿Quién es o qué es Lilith? A continuación, el pastor Israel Montaño explicando el misterio de Lilith, la primera mujer de Adán. Voy a leer dos textos de las Sagradas Escrituras que se encuentran en Génesis, ambos textos. Y el primer texto que vamos a leer es Génesis capítulo 1, verso 26, para poder tratar el tema de el misterio escalofriante de Lilith, la primera mujer de Adán. Y para poderle entender un poco a esta leyenda y a este misterio, que ha tenido el judaísmo rabínico talmúdico durante miles de años como creencia oficial, pues es necesario primero que leamos la palabra de Dios para saber en qué se basa este tipo de interpretaciones. Génesis capítulo 1, verso 26, hablando de la creación de Adán, nos dice así, del hombre y de la mujer, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Atentos, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por muy increíble que parezca, o por muy impresionante que suene, o descabellado, la siguiente afirmación es que es precisamente de este texto donde se deduce que la primera mujer que está siendo creada aquí no es Eva, es decir, no se refiere el texto bíblico a Eva. Esto, según las interpretaciones rabínicas de los rabinos de Israel y de grandes escritores que han existido en toda la historia, pues según las interpretaciones talmúdicas babilónicas, o sea, el Talmud de Babilonia, esta es la mujer o la primera esposa de Adán. No se refiere a Eva
y cómo llegaron los rabinos a entender que no se refería a Eva, porque luego, si usted abre la Biblia en Génesis capítulo 2 y verso 18, y comienza a leer la historia de la creación, tal parece que cambia en lo absoluto. Veamos Génesis 2:18 y vean ustedes cómo cambia de inmediato el texto sagrado a indicarnos tal parece otras cosas. Capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Estas últimas frases, cuando Adán dice esto es, otras versiones indican que Adán dice esto sí es hueso de mis huesos, o sea, dando a entender que la primera no lo era en ese sentido, la primera mujer del capítulo 1. Ya que en el capítulo 1 no se le da nombre a la mujer, ni en este caso al varón, solamente dice crió Dios varón y hembra los crió. Es todo lo que dice el texto en el capítulo 1 de Génesis, verso 26. Mientras que en el capítulo 2 ya aparece el nombre Adán y Eva. Pero hay algo más que debemos notar, por qué los rabinos llegaron a sacar conclusiones de esta manera. Lo que debemos notar en el capítulo 2, verso 18 al 23, es que Dios está haciendo al hombre, hace a los animales y al último hace a Eva. En el capítulo 1, verso 26, dice la Biblia que el hombre y la mujer fueron creados simultáneamente, al mismo tiempo, sin esperar a que el varón se duerma para luego sacar de su costado a una mujer, sino que ambos son creados de forma directa. Otra cosa que hay que notar son los animales, las bestias del campo, las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Los animales han sido creados y Dios ha mandado en el capítulo 1, verso 26 al 28 de Génesis, Dios ha mandado tanto al varón como a la mujer que señoreen sobre todos los animales. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 18 al 23, se nos dice que es Adán el que llama luego a todos los animales por nombre, y luego al último, después de que Dios ha creado todos los animales, hace a Eva, forma a Eva. Entre otros detalles del texto sagrado del Génesis, los rabinos talmúdicos, los rabinos que han deducido que el capítulo 1, verso 26 se refiere a otra mujer y no a Eva, pues han investigado este tipo de líneas en los textos y para ellos, para ellos significaba, desde la antigüedad llegó a significar una aparente contradicción en Génesis 1 y Génesis 2. Para ellos, al no lograr reconciliar o armonizar los textos de una manera, ¿verdad?, pues acorde a la voluntad bendita del Creador, pues ellos tuvieron que deducir definitivamente que hay una doble creación, al menos con respecto a la mujer. Por lo tanto, existen para los rabinos, no para el pastor Montaño, para los rabinos existen dos mujeres, una en el capítulo 1 de Génesis y la otra en el capítulo 2 de Génesis. A la mujer que aparece en el capítulo 1 de Génesis le han llamado Lilith,
Y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar en este misterio, al que hemos llamado el misterio escalofriante de Lilith, la primera mujer de Adán y madre de los demonios. Es muy importante que nosotros vayamos haciendo notas para que ninguno saque sus propias conclusiones, porque nosotros no estamos aquí para sacar nuestras propias conclusiones, sino para leer y ver, escudriñando las Sagradas Escrituras, poder sacar una verdad absoluta. ¿Quién es o qué es Lilith? Aunque usted no lo crea, millones de judíos y de no judíos alrededor del planeta creen en la existencia de Lilith. Es decir, ellos creen fuertemente en que el capítulo 1 habla de una mujer antes de Eva. Ya que no lograron armonizar el texto sagrado, tuvieron que concluir, y esto no solamente concluir de golpe, sino que tuvieron que concluir sacando o haciendo un análisis profundo de ambos capítulos. Ahora, se oye descabellada la idea de la existencia de una mujer antes de Eva, pero para los rabinos y para los judíos esto es muy común, es muy normal. Si usted sobre todo conoce un poco del judaísmo y de cómo tiene tantas subdivisiones hoy en día, como lo es el judaísmo cabalista, que posee unas tremendas, pero de verdad que casi es brujería, unas tremendas interpretaciones del texto sagrado que a usted lo pueden dejar mal. Mucho ojo, mucho cuidado con esas cosas. Pero bueno, a mí me decían hace tiempo, pastor, ¿usted conoce algo del judaísmo? Pues humildemente, con todo respeto lo digo, yo estudié judaísmo, comprendo muy bien sus ramas, sus subdivisiones, y bueno, todo, y lo digo humildemente. Entonces, no es que a uno lo agarre descuidada esto. Conocemos muy bien estos terrenos y le puedo asegurar, mucho cuidado con las interpretaciones cabalistas, porque la interpretación del judaísmo cabalístico es más brujería y ocultismo que otras cosas. Bien, vamos a adentrarnos aquí a nuestro tema, a los misterios escalofriantes de Lilith. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia? ¿Se contradice Génesis capítulo 1 de Génesis capítulo 2? ¿En realidad existieron dos mujeres, una llamada Lilith y la otra Eva? Pues de Eva no tenemos nosotros discusión alguna. Eva, según el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es la madre de todos los vivientes, y según el Primer Testamento, o como le llama el cristianismo Antiguo Testamento, según el Primer Testamento, Eva es la madre de todos los vivientes, pero según las interpretaciones rabínicas del Talmud babilónico, pues estas interpretaciones nos dicen que realmente el capítulo 1 de Génesis realmente revela la existencia de una mujer previa a Eva. Esto por no haber armonizado el texto sagrado, ellos lo que querían evitar era que se viera una aparente contradicción en la Torá. La Torá no puede contradecirse a sí misma, por lo tanto, si el capítulo 1 hablaba de esta manera y el capítulo 2 de esta otra manera, para el rabinismo no tuvo otra nada más que inventarse una interpretación con respecto a la primera creación de varón y hembra. Y lo lograron, y hoy en día son millones los que creen hasta la fecha que Lilith existe. ¿De dónde sacaron este nombre de Lilith? ¿Es acaso bíblico? ¿Hay algún texto de la Biblia que hable sobre este nombre Lilith? ¿De dónde lo sacaron y de dónde viene el nombre Lilith para la primera mujer? Pues el texto está en Isaías capítulo 34
y verso 14. Así dice la Biblia Nueva Jerusalén, Isaías 34, 14. Los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. El nombre hebreo para la mujer que aparece en el capítulo 1 de Génesis es Lilith, y según Isaías 34, 14, es Isaías quien revela el nombre de la primera mujer. La Vulgata Latina dice así, hablando del mismo pasaje: y las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales, y el peludo gritará a su compañero. La lamia también tendrá allí asiento, y hallará para sí reposo. Lamia. Aquí en la Vulgata Latina aparece traducido Lilith como lamia. Lamia también es una forma de acentuar la palabra, pero como dice la Vulgata Latina, la lamia también tendrá ahí su asiento. Vea cómo tradujo la Vulgata Latina la palabra hebrea Lilith como lamia. ¿Por qué se traduce de esta manera? Porque la lamia, según el diccionario de la Real Academia Española, es una figura terrorífica de la mitología. Anote ahí: con rostro de una mujer hermosa y cuerpo de dragón. Entonces, en esta traducción, lamia se puede entender como una mujer hermosa con cuerpo de dragón. Si lamia es Lilith, entonces estaríamos viendo a una mujer hermosa con cuerpo de dragón, según la traducción de la Vulgata Latina sobre lamia. Porque la lamia también en la mitología griega hablaba de la reina Lamia. Y si usted investiga por ahí, encontrará un poco sobre la mitología griega sobre la reina Lamia. Le dirá de inmediato que la reina Lamia mató a sus propios hijos, a todos sus hijos los mató. Y la reina Lamia, bajo esta maldición, terminó con un cuerpo de serpiente, y los pechos y la cabeza eran de mujer. Entonces, la Vulgata Latina traduce el hebreo Lilith para, válgase la expresión que voy a decir, para darle a entender a su contexto más o menos qué significaba Lilith para el contexto hebreo y sobre todo para el contexto mesopotámico. O sea, esto es importante hacerlo notar, porque desde aquí ya vamos entendiendo que las traducciones van a ir acorde al contexto, ¿verdad? Y aplicándolo al contexto donde se encuentran o donde están siendo dirigidas dichas traducciones. Miren ustedes, las Biblias que traducen Lilith como lamia son las Biblias Reina Valera 1602, 1865, 1909 y la 2000. Mientras que la Biblia Catalán 2000, esto es impresionante, vea cómo traduce Lilith la Biblia Catalán 2000. Lo traduce así: el demonio Lilith. O sea, esto todavía nos lleva a nosotros a entender un poco más sobre por qué los rabinos comenzaron talmúdicamente a interpretar Génesis 1 como que allí estaba la primera mujer llamada Lilith. Pero ya estamos viendo que a esa mujer se le llamaba lamia. Y según la Vulgata Latina, o según lo traduce, también la lamia, recordemos que para los búlgaros era una criatura también mitológica, terrible, y tenía varias cabezas, teniendo el poder de regenerarse las cabezas si se las llegasen a cortar. Bueno, repito, según la traducción del término Lilith, según el contexto en el que se vive, se va aplicando y encontrando a la figura terrorífica femenina.
Y desde ese punto de vista ya vamos entendiendo que todo apunta hacia algún ente demoníaco. En la Biblia latinoamericana así se traduce. Lilith se traduce como el monstruo Lilith o Lilith. La Biblia Kadosh israelita mesiánica traduce así: Lilith es el monstruo nocturno. Note usted, desde la Biblia catalán, el demonio Lilith, al monstruo nocturno, pues ya aquí se aplica la noche, lo oscuro, las tinieblas. Todo está apuntando a una especie de criatura que más que mitológica, según Isaías 34:14, más que mitológica, o muy bien puede ser algún ente demoníaco, pero lejos, lejísimos de que haga referencia a una supuesta primera mujer de Adán. La Biblia Dios habla hoy, dice así: el fantasma que espanta de noche. ¡Wow! El fantasma que espanta de noche. Pues bueno, ya aquí encontramos la palabra fantasma, Lilith. La Biblia al día y la NBI, a la cual no les gusta casi a nadie, esta traducción de la Biblia, esta versión, la NBI, nueva versión internacional, la traduce como aves nocturnas. Bueno, aquí ya fue un poco más al reino animal, aves nocturnas. La Biblia, nuestro pueblo y nueva Biblia española, simplemente la traducen como búho. Entonces vea ya nada más cómo viene Lilith. En otras traducciones es el monstruo nocturno, el fantasma que espanta de noche, el demonio Lilith, el monstruo Lilith, ave nocturna. Ahora la Biblia española dice búho. Y las Biblias que también usan un ave para relacionar a Lilith, o sea, con una lechuza, son las Biblias Reina Valera 1960, 1977, 1989, la 1990, la 1995, la Biblia Reina Valera 1909, la Biblia 2009, la contemporánea, la Gómez, y todas estas Biblias que acabo de mencionar, pues bueno, utilizan la palabra lechuza. Así traducen Lilith como lechuza. Es por eso que en nuestras Biblias se encuentra como lechuza, en otras como búho, como una especie de ave nocturna, etcétera, etcétera. Ya un poco más materializando al espectro o a la criatura que se esconde detrás. Es decir, hermanos, estamos ante un misterio ciertamente, pero lejos, repito, lejos de referirse a una supuesta primera mujer en el texto sagrado de Génesis 1. ¿Nosotros qué creemos? Pues creemos que la de Génesis 1 y la de Génesis 2 es simplemente Eva, nada más que luego vamos a tratar eso con calma. Por ahorita vamos a entrar a lo que es esta leyenda, este mito, estas tradiciones interpretativas, estas explicaciones talmúdicas, babilónicas, que nada tienen que ver con la palabra bendita del Dios Todopoderoso, alabado sea. Bueno, la Biblia Peshitta interpreta así el término Lilith: el espíritu maligno con forma de mujer. ¡Wow! Esto aún está poniéndose más tremendo. El espíritu maligno con forma de mujer. ¡Wow! Además, todos sabemos que, hablando de lo de la lechuza, pues todos sabemos que es un sinónimo casi de bruja. Y pues se podría también entender como una especie de bruja, algún ente, alguna criatura, que lanza brujería, bueno, etcétera, etcétera. La Septuaginta, la Biblia Septuaginta de Juneman, usa el término asno centauro. Vea usted qué tremendo, traduce Lilith como asno centauro. ¿Y qué es un asno centauro? Pues era una criatura mitológica que tenía dos naturalezas. La parte superior era de hombre y la parte inferior era de un asno. Era el símbolo de la lujuria sexual masculina en la antigüedad. Entonces estamos ya viendo un poco también que al traducirlo como
asno centauro está ya atribuyendo alguna especie de deseo lujúrico, de deseo sexual. Ya por primera vez estamos viendo una especie de inmundicia aquí sobre la lujuria. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, traduce Lilith como criaturas de la noche. Lilis, un demonio nocturno, como criatura de la noche. La Biblia, Palabra de Dios, simplemente traduce Lilith como animal nocturno. Es decir, Lilith en este sentido sería un demonio femenino de los lugares desiertos. Y la Biblia de las Américas simplemente dice el monstruo nocturno. Casi todas tratan de traducir el término hebreo Lilith como una especie de monstruo, una especie de fantasma, alguna especie de ave de rapiña, alguna especie de ave sucia, de alguna especie de inmundicia. Y cada una de las Biblias nos intenta demostrar a nosotros que a lo que se refirió Isaías en el capítulo 34, verso 14, habla ya sea de un ave, literalmente, o de alguna especie de demonio, de criatura, que ataca generalmente por las noches. ¿Qué dicen los rabinos sobre Lilith? ¿Qué es lo que han explicado a través de toda su historia? Pues bueno, ha habido rabinos sobresalientes, pero yo quiero leerles aquí algunas explicaciones de rabinos muy influyentes en la historia del pueblo judío, en la historia, pues bueno, del pueblo de Israel. Dice, por ejemplo, el alfabeto de Ben Sirá. Este alfabeto, pues bueno, por ahí, si ustedes buscan, nada más ponen el alfabeto de Ben Sirá, ustedes encontrarán la historia de cuándo fue escrito, etcétera, etcétera. Yo solamente voy a leerle aquí cómo el alfabeto de Ben Sirá habla sobre Lilith. Y esto es de ponernos a pensar. Según el alfabeto Ben Sirá, Lilith se resistió a yacer por debajo de Adán. Así está escrito: ¿por qué he de yacer debajo de ti? Yo también fui hecha con polvo y por tanto soy tu igual, afirmó Lilith, que al ser forzada por Adán a obedecerle, esto pues bueno, hace un poco más de hincapié al acto sexual que iban a tener Adán y Lilith. O sea, Adán quería, ¿verdad?, que Lilith estuviese debajo. Estoy utilizando esos términos porque es necesario que lo entienda del por qué el rabinismo, pues bueno, interpreta todo esto y cómo Lilith desobedece al primer hombre. Bueno, están tratando de tener intimidad y Adán quiere que Lilith esté debajo de él como una postura, pues generalmente, ¿verdad?, aceptada como normal. Pero Lilith se niega, según Ben Sirá, según este alfabeto, se niega a tener relaciones sexuales. Otros han dicho que Adán en realidad quería violarla. Pues sí, yo sé que se oye fuerte, pero yo no escribí eso. Eso está en la historia y simplemente se lo estoy pasando como tal. Entonces se niega Lilith, se le revela, le echa en cara y le dice: tanto tú y yo somos iguales. Fuimos creados en el mismo acto y el Creador utilizó el mismo material con ambos y por lo tanto somos iguales. No puedo someterme en lo absoluto. Y a partir de aquí, pues Lilith, según se dice en las antiguas tradiciones, que pronunció el nombre sagrado de Dios. Algunos han dicho el nombre mágico, es mejor utilizar el nombre sagrado de Dios, del bendito Dios Todopoderoso. Supuestamente lo pronunció y al momento de pronunciarlo le salieron alas. Esto afirma el Talmud judío. Le salieron alas. Lilith se convierte en una especie de mujer pájaro, mujer ave, y usted ya va a entender por qué muchos interpretan que Isaías 34:14, al hablar de aves nocturnas, etcétera, se está refiriendo a Lilith en este aspecto, ya que de hecho menciona el nombre de Lilith. Se refiere a la primera mujer de Adán, que le salen alas y vuela sobre los aires
al haber pronunciado, ¿verdad?, el nombre sagrado del Creador, supuestamente le salen alas, y ella vuela y va rumbo al Mar Rojo y ahí se hospeda, donde habitaban cientos de demonios lascivos y de toda clase de inmundicia. Ahí es donde llega Lilith y es recibida por Asmodeo, el Señor lo reprenda, y por todo espíritu inmundo, con los cuales, pues bueno, comienza a tener relaciones sexuales y si usted investiga, pues se dará cuenta que comienza a tener relaciones sexuales, actos pecaminosos, y termina esta mujer engendrando a los Lilim, que son los descendientes de Lili, de los demonios. Comienzan a resurgir cientos de demonios al día, y es aquí donde comienza la historia, ¿verdad?, de lo que venimos tratando, de Lilith, la mujer desobediente de Adán. Pero ve usted cómo el Talmud está interpretando a la primera mujer y su falta de obediencia y de someterse al hombre. Vea usted que ya con esto le abro el panorama para que piense cómo está la mentalidad en el Medio Oriente de tener a la mujer siempre por debajo. El Señor reprenda al diablo. Allí en el Medio Oriente todavía sigue ese espíritu. Un espíritu, porque está escrito, dice, tu marido se enseñoreará de ti. Eso ocurrió en el Medio Oriente, y curiosamente hay como un espíritu de esclavitud en la mujer en aquellas regiones. Hasta la fecha, señores, hasta la fecha. La tienen totalmente sometida, ¿verdad? No la dejan hacer nada, la tratan como basura. Ay, disculpe los términos, pero la verdad, la tratan como nada. Y la mujer, gracias a Dios, según la palabra del Señor, ella fue libre con la sangre de Jesucristo, perdonada, lavada de sus pecados. Ella es hija de Dios, ella es hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor las usa poderosamente, el Señor les da palabra poderosamente, el Señor obra en sus vidas poderosamente, y no deben de vivir y permanecer de una manera, hermanas, agobiadas, acongojadas. Todo lo contrario, disfrute su libertad en Cristo, tanto hombre y mujer, pero todo sea obedientemente y en orden. No estoy diciendo con esto que se viole el patrón que hay en casa, como cabeza del hogar el varón, la mujer fungen en el hogar de una manera obediente a la palabra de Dios, pero hay en ese aspecto un orden. Yo no estoy diciendo que se viole eso, lo que estoy diciendo es que la mujer ha sido lavada, purificada y ha sido santificada por la sangre de Jesucristo. Bendito sea para siempre su nombre. Pero bueno, hermanos, ya no nos podemos desviar, tenemos que terminar con nuestro estudio. Gloria a Dios. Muy bien, entonces cuando Lilith está en el Mar Rojo, pues se dice que una vez que ella llega a esa región, como estaba diciendo, una región llena de demonios, de espíritus lascivos, y ella, pues bueno, se une a estos espíritus malignos y comienza a tener relaciones sexuales con ellos, y según cada día Lilith da a luz a más de 100 demonios. Según las leyendas y las tradiciones antiguas, se nos dice que Dios mandó a 3 ángeles, otros dicen a 3 arcángeles, para convencerla de que regresara con Adán. Pero Lilith se negó y, según las leyendas, Dios la castiga, la maldice y le mata un tanto de hijos demoníacos que le nacen diariamente. Las leyendas musulmanas, por ejemplo, cuando hablan de Lilith, se referían a que Lilith, cuando estuvo junto al Mar Rojo, tuvo relaciones sexuales, un pacto amoroso con Lucifer, y de ahí nació el demonio llamado Jin. Se escribe D-J-I-I-N. Entonces, estas son las tradiciones musulmanas. A lo que dicen aquí, ¿verdad?, las leyendas judías, y a lo que ha sido asociada Lilith, esta figura, llámese mitológica, como mujer primera de Adán, en ese sentido es mitológica. En el sentido espiritual, pues estamos viendo aquí, si nos ponemos a pensar, estamos viendo realmente a un ente demoníaco, a una fuerza espiritual, y curiosamente Isaías la citó correctamente como un demonio nocturno, alguien que ataca por las noches y que experimenta hasta actos sexuales. Hay testimonios alrededor de todo el mundo
que han dicho que algo se les sube encima, que comienza a violarlos, que comienza a tocarlos, que comienza a tener hasta relaciones sexuales con ellos, que comienza a tener intimidad con ellos, etcétera. Muy bien pueda referirse este tipo de ente demoníaco a lo que Isaías nos está hablando con relación a Lilith. Ahora, Isaías conocía todo el contexto en el cual él vivía. Él sabía que había mitologías griegas, había mitologías en Mesopotamia, había mitologías sobre la Lamia griega, sobre ciertas criaturas terroríficas que habitaban en el Medio Oriente, y es muy probable que haya utilizado el término Lilith para referirse o darle a entender al pueblo un mensaje sobre... no estamos diciendo aquí que Isaías creía que Lilith era la primera esposa de Adán, no, sino que más bien está tratando de revelar un ente demoníaco o una especie de ángel caído que habitaba y obraba sobre las noches. El Señor reprenda todo espíritu contrario a su palabra, todo espíritu contrario a su pueblo. Bendito sea el Señor para siempre, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Aleluya. Estos tres ángeles que van hacia donde se encuentra Lilith y que supuestamente son enviados por Dios, pues es el ángel Senoi, el ángel Sansenoi y Samegelof. Son los tres ángeles que envía para tratar de convencerla, pero Lilith les responde y les dice que no volverá más con Adán porque se ha acostado con cientos de demonios, entre ellos Asmodeo, Lucifer, etcétera, etcétera, y bueno, desobedece en ese aspecto y por eso es maldecida. Ahora Lilith agarra una furia y un coraje en contra de todos los hijos supuestamente de Adán y Eva, y su fin es atacar a las mujeres embarazadas, a las mujeres que están encinta. En el momento del parto las ataca también con dolores fuertes. Usted ha de imaginarse ya más o menos cómo explicaban ciertas cosas naturales las leyendas y los mitos antiguos. Pero nosotros no estamos aquí para afirmar eso como una verdad. Estamos aquí para demostrar que el mito sobre Lilith es absolutamente falso con respecto a referirse a una supuesta primera mujer de Adán. Ahora, con respecto a referirse a una naturaleza o algún ente espiritual demoníaco, es muy probable, hay altas probabilidades que el Espíritu Santo nos esté revelando algún demonio que ataca por la noche. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. El Señor reprenda todo espíritu contrario a su bendita palabra. En astrología, a Lilith se le ha relacionado con la luna oscura, con la luna negra. En la astronomía, bueno, dije primero astrología, que es totalmente diferente a la astronomía. Pero en astrología, a Lilith la tienen como en la luna oscura, la luna negra. En astronomía, a los astrónomos le pusieron Lilith a un asteroide que fue descubierto en el año 1927. Es decir, hay un asteroide que se llama Lilith y está categorizado como el 1181, el asteroide 1181. Y bueno, nada más para darles este dato y dejarles saber que hasta astrónomos, científicos, intelectuales, etcétera, etcétera, conocen realmente de lo que es este mito o esta leyenda sobre Lilith. La palabra Lilith viene del término, o derivó, mejor dicho, de la raíz Lil, que viene de Laila y que significa noche. De ahí su relación con un monstruo nocturno, y muchos pues lo tenían como un monstruo nocturno peludo. Los judíos explicaban que era Lilith quien por las noches espantaba y atemorizaba a los niños, y a los hombres y mujeres se les subía encima, y como dije anteriormente, estos experimentaban hasta actos sexuales o una especie de ahogamiento. Se le ha conocido a través de la historia de las leyendas antiguas como una ave que vuela sobre las noches, como un ser monstruoso, un ente espectral, un fantasma nocturno, una diableza. Y esto sin duda, hermanos, es un demonio que opera.
de esa manera, pero nada que ver con que se refiere a una primera esposa de Adán. Ahora, mitólogos, escritores y más estudiosos han resumido la enseñanza judía talmúdica sobre Lilith de diferentes formas, de diferentes maneras. Robert Graves y Rafael, que nos dicen así sobre Lilith. Vea usted cómo estos mitólogos hablan sobre Lilith. Dice, Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, pues cuando él deseaba yacer con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura reclinada que él exigía. ¿Por qué he de yacer debajo de ti?, preguntaba. Yo también fui hecha con polvo y por tanto soy tu igual. Como Adán trató de obligarla a obedecer, Lilith pronunció el nombre sagrado de Dios, se elevó por los aires y lo abandonó. Adán se quejó a Dios. Dijo así Adán, mi compañera me ha abandonado. Dios envió inmediatamente a los ángeles Enoi, Sansenoi y Semangelof para que buscaran a Lilith y la hicieran volver. La encontraron junto al Mar Rojo, región que abundaba de demonios lascivos con los cuales engendró los Lilim. Todo lo que les estaba diciendo está aquí escrito. A razón de más de 100 al día. Y estas fueron sus palabras. Regresa con Adán de inmediato, le dijeron los ángeles, o te ahogaremos. Lilith preguntó, ¿cómo puedo regresar con Adán y vivir como una esposa honesta después de mi estancia en el Mar Rojo? Si te niegas, morirás, replicaron ellos. ¿Cómo puedo morir?, volvió a preguntar Lilith, si Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los recién nacidos, de los niños hasta el 8º día de vida, el de su circuncisión, y de las niñas hasta el 20º día. No obstante, si alguna vez veo vuestros 3 nombres, esto dijo Lilith, en un amuleto sobre un recién nacido, prometo perdonarle la vida. Los ángeles accedieron al trato, pero Dios castigó a Lilith, haciendo que 100 de sus hijos demoníacos perecieran cada día. Y cuando ella no podía destruir la vida de un infante, debido al amuleto angelical, se volvía en rencor contra los suyos propios. Esta mitología, ¿verdad?, expresada por Robert Graves, mitólogo británico, nos dice claramente pues que Lilith se niega a regresar con Adán, pero también se nos aclara que Lilith agarra una especie de odio y de coraje contra sus propios hijos cuando no puede destruir a un recién nacido. Los judíos cabalistas hasta la fecha le ponen amuletos a los niños, a los pequeñitos, supuestamente para protegerlos del espíritu de Lilith y no les haga daño. Hasta la fecha sucede eso, señores y señoras. Esto es impresionante, pero es verdad en el judaísmo. Bendito sea el Señor para siempre, alabado su nombre por los siglos de los siglos. Hay un escritor famosísimo y de hecho todo el pueblo argentino se va a relacionar con él. Es el caso de Jorge Luis Borges, y ellos, pues el argentino y muchos, no solamente los argentinos, muchos que conocemos un poco de Borges, sabemos que pues este escritor en uno de sus libros sobre los seres imaginarios habla algo tan impresionante sobre Lilith que la describe de esta manera. Dice así, era una serpiente, fue la primera esposa de Adán y le dio hijos resplandecientes e hijas radiantes. Dios crió a Eva después. Lilith, para vengarse de la mujer humana de Adán, la instó a probar del fruto prohibido y a concebir a Caín, hermano y asesino de Abel. Esto lo encuentra en el libro sobre los seres imaginarios por Borges. Borges, que lleva la filosofía, la teología casi a un mundo de ficción. Esto es impresionante. Vea usted y analice que para Borges y para muchos, no solamente para él, la serpiente del Génesis no era otra nada más que la misma Lilith. Así como la escuchó, ella es la que tentó a Eva y ella buscaba desviar a Eva de los planes y propósitos del Eterno para Adán y con ella. Así, después de que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, Lilith se ha encargado de maldecir a unos, de matarles a otros, y esta es una lucha constante según las mitologías antiguas, leyendas antiguas y sobre todo según las tradiciones talmúdicas rabínicas.
Así Lilith también, hermanos, pues es descrita por los babilonios. De hecho, los babilonios invocaban el espíritu de Lilith bajo conjuros demoníacos fuertes. Tenían una creencia muy fuerte en Lilith. Lilith es descrita en las culturas antiguas como en la cultura hitita, la egipcia, la griega, la cultura hebrea y la cultura romana. Y siempre se le relaciona con la noche. Es decir, como dije al principio, con ese término Lil o Laila, con la noche. Y la mayoría de las culturas siempre la relacionaron como una mujer lasciviosa, con alas, obviamente. Hay veces que se describe con sus pies o sus patas como si fueran garras de águila. Se le describe también con dos lechuzas al lado. Y bueno, se le describe como una mujer sensual, como un demonio femenino oscuro que es incontrolablemente en el sexo. Por lo tanto, Lilith está siendo presentada en toda la historia como una especie inmunda demoníaca. Hay algo que quiero decir que se me pasó ahorita que les estaba hablando, de que Lilith decía que también había sido hecha del polvo. Sí, correcto, según estas leyendas, había sido hecha del polvo como Adán y tenía los mismos derechos en todo. Pero también hay que recalcar que los rabinos decían que había sido hecha de polvo y de mucha inmundicia, es decir, con basura y con excremento. A la misma vez se había mezclado con el polvo y así había sido hecha Lilith. De ahí que la naturaleza de Lilith sea inmunda en todo acto sexual y en todo acto de vida, sea totalmente inmunda y engendre hijos demonios, por ejemplo, hijos demoníacos inmundos. Esta es la creencia judía. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacaron los judíos la idea de Lilith, la primera esposa de Adán? ¿Realmente de dónde la sacaron? Si estuvimos diciendo que eso es lo que afirma la interpretación rabínica, talmúdica y añadí babilónica, entonces tuvieron que haber sacado el mito de otro lado y no de la Biblia. Esto es importante porque si el mito lo obtuvieron de otro lado, es para hacernos pensar. Recordemos todos que el judaísmo, los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia. Entonces aquí es donde comienza todo. Siendo influidos grandemente por los mitos, las leyendas que existían en su contexto, ya sea babilónico, mesopotámico, en Ur, de los caldeos, etc., siendo influidos por toda esa sociedad, por sus creencias, por su religión, por sus mitos, etcétera, etcétera, habiendo sido influenciados, pues no hay otra que entender que los rabinos, los judíos que habitaron en esas tierras, trasladaron el mito de Lilith a Israel, su tierra. Desde allá lo trajeron. Entonces, el origen de este mito está en Mesopotamia. Los judíos, después del exilio de Babilonia, llevaron el mito de Lilith y que tiene su origen mesopotámico en un demonio al que ellos le llamaban Lilitu o Lilitú, que era un demonio llamado viento, así le llamaban, y también Ardat Lili, que eran dos demonios femeninos mesopotámicos y que estaban relacionados con un espíritu demoníaco llamado Lilu. ¿De dónde pues vienen? Pues de ahí es donde se ha creído que viene el nombre de Lilith. De este demonio mesopotámico, el Señor reprenda todo espíritu contrario a su palabra. Ahora, hay más todavía aún. No quiere decir que solamente en este tiempo del exilio habían sido influenciados todos estos pueblos. Sabemos de la existencia del poema del Gilgamesh. Bueno, los que no conocen el Gilgamesh, de hecho, Gilgamesh se llegó a pensar que era un gigante. Atentos, amados hermanos.
esto ya se pone un poco más fuerte. El poema épico del Gilgamesh, pues usted cuando lo lee casi tiene una similitud como el Génesis, al menos más de 10 capítulos son casi iguales, idénticos. Ambos narran la creación del hombre y de la mujer y de todas las cosas, pero de una manera casi idénticos. Y el Gilgamesh, por lo tanto, también menciona a Lilith. Se cree, se presume que el judaísmo ha adoptado las creencias del Gilgamesh, al menos con respecto a que Adán tuvo una primera mujer llamada Lilith. Este poema de Gilgamesh es básicamente tan antiguo que estamos hablando más o menos de unos 2100 años antes de Cristo, de existencia que tiene el Gilgamesh. Imagínese usted, 2100 años antes de Cristo, o sea, es más antiguo que el mismo Génesis hebreo. Y por lo tanto, de hecho, aquí se ha acusado al judaísmo de que le copió las historias al Gilgamesh para hablar sobre la creación de todas las cosas, del primer hombre, de la primera mujer, sobre Lilith, para hablar sobre el diluvio, porque el Gilgamesh también habla del diluvio, habla de Noé y bueno, de todas estas cosas, pero con otros nombres. Entonces se dice que como el judaísmo, en este caso, escribieron posteriormente su Génesis y sus libros sagrados, pues se dice que fue el judaísmo quien copió al Gilgamesh. Bueno, usted no se asuste por estas cosas, gracias a Dios por todos nuestros teólogos que nos ayudan grandemente para comprender las escrituras, su arduo trabajo, por nuestros historiadores. Usted no se preocupe de quién copió a quién. La palabra de Dios es viva, es verdadera, y créame que es la palabra absoluta de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Pero bueno, aquí sea nada más de paso lo que estoy mencionando, para que usted en un momento que se ha cuestionado no lo agarre en descuidado. Muy bien, en el Gilgamesh se hace referencia a Lilith, y se cree que es de aquí donde los antiguos rabís sacaron la idea para interpretar Génesis capítulo 1 y luego aplicar la idea de que Adán tuvo una primera esposa. Vean ustedes entonces lo que vamos a leer sobre el Gilgamesh. Ahora, es necesario dejarles saber que para el judaísmo talmúdico, la primera mujer de Adán tuvo que haberse convertido en un ser híbrido, en una especie de mitad humano y mitad animal o criatura malévola. Así dice el Gilgamesh. Vamos a leerlo. Y curiosamente fue encontrado, amados hermanos, en la Mesopotamia. Vean ustedes, dice así, voy a leerlo. Entre sus raíces, la serpiente que no conoce reposo había situado su nido en su copa. El pájaro de la tempestad había colocado su cría en el centro de Lilith, construyó su casa. Gilgamesh se quita de su talle su armadura, cuyo peso es de 50 minas. Gilgamesh empuñó su hacha en la mano, que pesaba 7 talentos y 7 minas, y entre las raíces del árbol golpeó a la serpiente que no conoce reposo, y en su copa el pájaro de la tempestad le robó su pequeñuelo. Teniendo que huir el pájaro de la montaña, Gilgamesh destruyó la casa de Lili y dispersó sus escombros. Cortó el árbol por las raíces, golpeó su copa, y luego las gentes de la ciudad vinieron a cortarla. Bueno, lo que yo quiero aquí rescatar es el nombre de Lilith. Ahorita les decía que tal parecía que cuando hablaban de Gilgamesh, se refería como una especie de rey antiguo, pero era un gigante. Aquí está la descripción, por eso describe más o menos cuánto pesaba su armadura, su hacha, etcétera, etcétera. Y bueno, se concluye que es muy probable que haya sido un gigante. Muy bien, amados hermanos. Aquí se menciona el nombre de Lilith, pero con el nombre Liyaqué. Liyaqué es lo mismo que Lilith. Y de aquí es donde se dice que como el Gilgamesh tuvo un impresionante, una influencia grande en Mesopotamia, pues el judaísmo adopta de inmediato, el judaísmo que estaba cautivo, que estaba en el exilio, pues es influido por este tipo de
de mitos, y por eso los rabinos, al ver Génesis 1, ya venían con una influencia impresionante, comenzaron a decir que la del capítulo 1 era nada más ni nada menos que Lilith, otra mujer separada de Eva. Esto es impresionante, pero eso es totalmente extrabíblico. Nosotros debemos de creer lo que está escrito en Génesis hasta Apocalipsis, ni más ni menos. No añadirás a mis palabras, dijo el Eterno. Bendito sea su nombre para siempre. Existen varias explicaciones sobre Génesis capítulo 1 y capítulo 2 por diferentes eruditos, por teólogos, por académicos. Ha habido grandes debates, profundos debates, porque la razón humana no logra armonizar el capítulo 1 con el capítulo 2. Nosotros en un video, no sé la verdad si ande vagando en internet o no, hablamos bastante sobre el capítulo 1 y 2 de Génesis. Digo que no sé si en verdad ese video ande por ahí, donde explicaba yo la creación del hombre y la mujer en el capítulo 1 y del hombre y la mujer en el capítulo 2. No lo sé, digo no lo sé porque quizás en algún lugar que estuve enseñando de esto, en alguna iglesia a la que me hayan invitado, no lo sé, no sé si alguien grabó por ahí y haya subido un video en algún canal. Desconozco en lo absoluto. Lo único que sé es que no siempre, amados hermanos, que estoy enseñando, ya sea en la iglesia, que estoy enseñando en un lugar, no siempre se graban las enseñanzas. O sea, es decir, no todos los fines de semana son grabadas. Nosotros, por ejemplo, predicamos viernes, domingos, en ocasiones sábados, y no siempre se graban. Por eso les digo que no lo sé. Lo que sí les quiero decir es que hemos dado una explicación sobre Génesis 1 y capítulo 2, pero ha habido muchas explicaciones, como es la hipótesis documentaria, donde se dice que el capítulo 1 de Génesis fue escrito por un autor diferente al del capítulo 2. Al que escribió el capítulo 1 se le conoce como el Eloísta, porque utilizó el nombre de Elohim. Bereshit bara Elohim, comienza diciendo: en el principio creó Dios. Elohim es el término hebreo o el nombre para Dios, en este caso en hebreo es Elohim. Y cuando tratan de interpretar el capítulo 1, pues dicen, bueno, este capítulo lo escribió el Eloísta, porque utilizó más, si no me equivoco, más de 30 veces el nombre de Elohim al estar hablando, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Lo utilizó más de 30 veces. El escritor que narra la creación en el capítulo 1, pues se le conoce como Eloísta. Está simplemente narrando la creación de todas las cosas, y a él se le acomoda como el Eloísta. El del capítulo 2 se le llama el Yavista, es decir, el que utiliza el nombre Yahweh, porque comienza ya el capítulo 2 a decir: y Jehová, Dios, formó, Jehová, y utiliza el nombre Yahweh, 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 mientras en el capítulo 1 se utilizó el nombre Elohim, Elohim. Y aquí la hipótesis documentaria dice que tal parece que el capítulo 1 es narrado por un autor diferente al capítulo 2, el Eloísta, el Yavista, perdón. Luego también están, bueno, entre otras, como el deuteronomista y el sacerdotal. En esos no me meto, pero hablando del Eloísta y el Yavista, para hablar de los dos principales capítulos, se dice que fueron escritos por dos diferentes autores. Y escúchame bien lo que le voy a decir. Según esta hipótesis, estaban narrando la misma historia de dos formas diferentes. Y nada que ver con que la primera mujer era una llamada Lilith y la del capítulo 2 era otra llamada Eva. Es la misma mujer, pero narrada por dos diferentes autores. Ahora alguien se puede preguntar, hermano, pero Moisés escribió los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Cómo puede ser posible que se esté hablando de otros dos escritores? Bueno, en la antigüedad se utilizaban muchos escribas para ayudar al autor. Damos la autoridad
paternal la autoridad a Moisés. Decimos que Moisés es el autor. Por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo es el autor de tales epístolas, pero él tenía un escriba que le ayudaba. Su escriba se llamaba Tercio. Por eso en una de sus cartas dijo: yo Tercio que escribí la epístola. O sea, Pablo dictaba y Tercio escribía. Lo mismo sucedía en la antigüedad. Le damos la autoridad a Moisés, diciendo que él es el autor de los 5 libros de la ley de la Torá, pero eso no quiere decir que no hacía uso de escribas. Muy probablemente hizo uso de escribas para que le ayudasen a transmitir la palabra del Eterno. Bendito sea para siempre. Bueno, según esta hipótesis documentaria, ¿verdad?, se utilizaron en este caso no a dos escritores en esa área, pero no se está interrumpiendo la historia de la creación. Simplemente el que escribe el capítulo 2 está añadiendo más revelación. Se están dando más detalles, porque en el capítulo 1 vemos que Dios creó al hombre y a la mujer, pero no se nos dice cómo, qué utilizó para crearlos, para hacerlos. Bueno, el del capítulo 2 añade más revelación para decirnos cómo fue el asunto. Ahora, sobre cómo es posible, cómo podemos armonizar de que los animales fueron creados y luego al último aparece Eva en el capítulo 2, pero luego en el capítulo 1 ya está la mujer señoreando sobre los animales. ¿A qué se refiere? Todo eso tiene armonía, amados hermanos. Es nuestro razonamiento el que está bloqueado. Se nos bloquea la mente, el razonamiento, el espíritu, y no recibimos la revelación de Dios muchas veces por tantas cosas que nos agobian. Nosotros no debemos de pensar que la palabra de Dios se contradice. La palabra de Dios armoniza de forma perfecta, pero hay que tomar siempre paciencia para estudiarla. Así es que eso es según la explicación de la hipótesis documentaria. Es la misma historia de la creación narrada 2 veces por 2 escritores diferentes, según esta hipótesis, el eloísta y el yavista, pero explicando un mismo evento, ahora sí que con más detalles. Ahora está la otra explicación de Génesis 1 y 2 que dice que eran realmente 2 mujeres al principio de la creación, pero si se afirma esto, entonces se tiene que afirmar que existieron 2 parejas, porque tanto el primer hombre, no se le menciona el nombre en ese sentido, sino que dice varón y hembra los crió. Y en el capítulo 2 aparece otro hombre llamado Adán. Los que afirman que Lilith fue realmente la primera esposa o mujer de Adán y lo dan como un hecho, hermanos, entonces están obligados a afirmar que también hubo 2 hombres. Uno en el capítulo 1 al que Dios llamó varón y otro en el capítulo 2 al que Dios llamó Adán. Y si así es el caso, entonces existieron 2 matrimonios. No se puede realmente cometer ese tipo de errores interpretativos. Claramente es una aberración. No podemos aceptar tal cosa. Ni existieron dos mujeres o 2 esposas de Adán. Simplemente era Adán y Eva. Desde el principio, en el capítulo 1 y 2, se estaba hablando de un mismo evento, pero estando siendo narrado por 2 autores diferentes, o 2 escritores en este caso diferentes. Podríamos decirlo libremente, 2 escribas diferentes, con más revelación en el capítulo 2. Ahora vean lo que estoy diciendo. En el capítulo 2, versículo 4 de Génesis, luego nos dice la Escritura: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aquí dice, ni había hombre para que labrase la tierra. Y de pronto, ¡pum!, el hombre es formado del polvo de la tierra. Mientras en el capítulo 1 ya vemos que el hombre ya estaba creado. Entonces,
Esto contradice a la idea rabínica, no contradice a la idea teológica cristiana honesta de que en el principio era Adán y Eva, porque en el capítulo 2 ya dice ni había hombre para que labrase la tierra. Nos está diciendo el texto que simplemente son dos escritores, dos autores narrando un mismo evento, describiendo la creación. El del capítulo 2 está añadiendo más revelación, nos está diciendo de cómo fueron creados, qué material se utilizó para formar el cuerpo humano. Y en el capítulo 1 se nos habla de creación, crear al espíritu humano, espíritu y alma. Se crearon espíritu, en el espíritu, ya que Dios es espíritu, creó el espíritu del hombre y de la mujer en el capítulo 1, y en el capítulo 2 está formando el cuerpo humano. Y bueno, podríamos analizar eso para otra ocasión. Repito, no sé si algún video ande por ahí donde ya expliqué esas cosas. Aquí vemos entonces que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no se contradicen, simplemente resumen un mismo evento. El resumen de la creación es el capítulo 2 porque está diciendo, fueron pues acabados los cielos y la tierra. O sea, es un resumen. El del capítulo 2 simplemente está dándonos más revelación de cómo Dios hizo todas las cosas. Por lo tanto, entendemos que la palabra de Dios jamás se puede contradecir. Este fue el misterio de Lilith. Y aunque usted no lo crea, existen cientos de personas que creen en la existencia de dos mujeres en el principio. No solamente eso, han llegado a conclusiones de que existen dos creaciones. Y esto, pues bueno, ya es totalmente contrario a la palabra de Dios. La Biblia dice que Adán fue el primer hombre y Eva la primera mujer, en el sentido de que fue la madre de todos los vivientes de la tierra. No podemos afirmar que existieron dos mujeres. Nos rehusamos a afirmar tal cosa y creemos que es una contradicción absolutamente de las Sagradas Escrituras. Nosotros seguiremos confiando en la palabra bendita de nuestro Señor. Por muy escalofriante que parezca, concluyo diciéndoles que Lilith se refiere única y exclusivamente a un ángel caído, a un espíritu demoníaco que habita y ataca por las noches siempre a la humanidad. Puedo solamente limitarme a decirles eso sobre Lilith, que es un espíritu el que se esconde detrás de todo, más que decirles que sea una supuesta primera mujer en la creación primitiva. Así es que, amados y amadas en Cristo Jesús, saludos a todo el continente latinoamericano. Gracias por escucharnos, por estar al tanto de nuestras enseñanzas. Este fue el misterio escalofriante de la leyenda de Lilith. Bendiciones para todos.